Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop. Hoy os quiero enseñar cómo crear este fotomontaje con este retrato. Os voy a enseñar cómo he creado este efecto aquí en el cuerpo de la chica utilizando un render 3D, o un archivo 3D que he creado yo mismo en Blender. La parte compleja de este tutorial, como digo, es esta parte aquí del cuerpo. Y vamos a utilizar bastantes capas y bastantes máscaras. Intentaré explicarlo lo mejor que pueda. Pero bueno, la gestión de las capas aquí es bastante importante porque vamos a tener bastantes máscaras y bastantes capas que van a interactuar entre sí. Y bueno, eso es todo. Lo demás, aparte de esta parte de aquí, es solo técnicas generales de fotomontaje, sombreados y demás. Y nada, espero que os guste y vamos a empezar. Verás que el archivo PSD es bastante grande. Tiene un tamaño de unos 4000 por 5000 píxeles. Para ese tutorial voy a utilizar una resolución más baja. Y también voy a bajar luego las dimensiones. Las voy a poner solamente a 2000 porque estoy grabando también el tutorial. Vamos a darle OK. Nos aseguramos de que el modo de la imagen es color RGB. Y vamos a empezar con esto. Yo a la chica la tengo extraída del fondo porque es bastante sencillo. Te voy a enseñar cómo lo he hecho. Vale, fijaros, es una foto bastante fácil de extraer del fondo. La parte del pelo no hace falta que la extraigas porque con un pincel muy suave podrás pintar alrededor. Esta es la foto ya extraída, yo lo he hecho con la herramienta de la pluma y ya está, la voy a colocar aquí. Os voy a dar la foto extraída también por si no queréis perder tiempo extrayendo esto del fondo porque no es un tutorial sobre cómo eliminar fondos. Fijaros, el pelo lo tengo tan fácil como esto, tampoco se va a ver mucho. Además piensa siempre en cómo puedes facilitarte la vida. Si hay alguna cosa, algún objeto que puedas poner para tapar ciertas malas selecciones, puedes hacerlo, aunque tampoco recomiendo que te acostumbres a hacer eso porque al final acabarás siendo un vago o una vaga y no harás nada de calidad, ¿vale? Para el fondo vamos a utilizar una capa de degradado y os voy a dar los valores. Primero selecciono un degradado doble porque solamente tengo dos colores y es más fácil ahora editarlo. El primer color que he utilizado, voy a hacer clic aquí, es el 23, 25, 24. Damos a OK. Y el segundo color es el 16, 13, 19. Estos colores realmente los he muestreado a la propia foto, ¿vale? De ahí he sacado estos colores. Vamos a poner en modo radial y la parte más brillante la ponemos en medio. Ahora, con esto aún abierto, podemos hacer clic en el degradado y moverlo por aquí. Se trata de moverlo en un sitio de tal manera, voy a hacer zoom a ver si puedo con esta ventana abierta. Se trata de mover el degradado de tal manera que la parte del pelo que te queda, ¿vale? Que no se vea este cambio de color, sino que lo mueves por aquí y ya está. Otra forma de hacerlo es, una vez hayas puesto el degradado, si ves que no se adapta del todo, puedes muestrear el color directamente desde aquí. Si ves estos círculos concéntricos, sobre todo en el vídeo creo que se van a ver bastante, eso que se llama banding, y eso pasa porque la transición entre este color y el siguiente es muy suave, demasiado. Para eliminarlo lo que puedes hacer es o bien utilizar un color un poco más fuerte, o hay otra forma de hacerlo que es cambiar el modo de la foto a 16 bits. Eso en algunos casos funciona. No aconsejo cambiar a 16 bits porque hay algunos modos de fusión que no funcionan, hay algunos ajustes de por aquí que no funcionan, por lo tanto intenta evitarlo. Otra cosa que sí puedes hacer es añadir ruido o añadir una textura, que es lo que vamos a hacer nosotros a continuación. Voy a colocar una textura que tengo aquí. Yo he utilizado esta, pero puedes utilizar otra.
una textura de un cemento o cualquier otra cosa. Yo he utilizado esta, aunque a decir verdad no me acaba de convencer del todo. Vamos a poner aquí. Una cosa que tienes que tener en cuenta es, voy a ocultar la capa de la chica, es ocultar estas partes de aquí. Esto de hecho es un campo de básquet. Pincel corrector creo que va a funcionar mejor. Muestrearé desde aquí y pintaré por encima. Ahí, perfecto. Ahora se trata de bajar la opacidad de esta foto bastante y cambiar el modo de fusión. Creo que he utilizado luz suave. Ahí, más o menos. A 20% o por ahí. De esa forma eliminamos casi totalmente el banding y también fusionamos mejor el fondo del pelo y tal. Si hay alguna parte que aún se te sigue viendo, con la máscara de capa y con este pincel, con un pincel, ¿vale? Con muy baja opacidad y flujo, ve pintando y ve sobre la máscara de capa de la chica y ve integrando esto lo mejor que puedas. Bueno, vamos a empezar ahora con la parte difícil, que es lo que os quería enseñar, cómo crear ese efecto de dispersión aquí en el cuerpo. Vamos a empezar cortando la parte del cuerpo de la mujer. Seleccionamos la máscara de capa y con la herramienta del lazo podéis cortar esta parte de aquí. Más o menos así. Luego con el pincel podemos hacer ajustes. Justo aquí donde llegas a los bordes, intenta crear una línea más o menos recta, pero por aquí puedes crear una línea más redondeada, más natural, que no sea completamente recta porque se va a ver un poco rara. Más bien tendrías que hacer como un círculo así, mejor dicho, como un semicírculo, ¿vale? Y una vez tengas hecho esto, vamos a traer nuestro efecto de dispersión. Verás que en la carpeta hay dos, uno es este y el otro es este. Yo creo que he utilizado este. Vamos a darle a colocar. Y se trata de ponerlo encima de la chica. De hecho, la parte más complicada es esta parte de aquí, la parte de la parte izquierda. Y ahora lo voy a hacer un poco más pequeño, volver a voltear esto un poco. Y aquí creo que me gusta cómo está. Y la parte superior, lo tengo que hacer más pequeño. La parte superior tiene que llegar hasta aquí, donde el corte, ¿vale? Es decir, la parte superior tiene que tapar un poco el corte, tiene que pasar por el medio de aquí. Esta parte aquí la tengo que volver a hacer, incluso lo tengo que hacer esto más pequeño, algo así. Ya tenemos el corte hecho. Ahora toca hacer la parte de atrás, porque eso tenemos que hacer como si fuera pues, un agujero, ¿vale? Vamos a crear una capa debajo de la capa modelo, la vamos a llamar modelo, y la vamos a llamar, de hecho la tendremos que agrupar, y al grupo lo voy a llamar interior, y esta capa la voy a llamar también, la voy a llamar dentro, porque no quiero llamarla interior también, porque si no nos vamos a liar con los nombres. Ahora voy a seleccionar otra vez la herramienta del lazo y empezaré a hacer una selección así. Tiene que sobrepasar un poco los cortes de su cuerpo, fíjate, ¿vale? Me he pasado aquí un poco en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo también. Y esto lo voy a rellenar con... Realmente da igual el color, voy a rellenar con un color más claro para verlo mejor. Digo que da igual porque esto lo vamos a tener que rellenar con un degradado. Vamos a entrar dentro de los estilos de capa de esta selección que hemos hecho y vamos a ponerle una superposición de degradado. Vamos a seleccionar el estilo radial, vamos a poner aquí en el centro, multiplicar, no, lo vamos a poner en normal, vamos a invertir porque queremos la parte más luminosa en el centro. La escala de momento no sé, la dejaremos allí y vamos a seleccionar los colores. Uno de los colores será el negro, por lo tanto lo dejamos así, y el color más luminoso, no sé, mostraré un color de aquí, de su piel, pero lo quiero más amarillo. Vamos a ir a la capa dispersión. Para empezar a poner textura a esta dispersión, lo que tenemos que hacer es primero crear una capa de color uniforme
Y el color que he utilizado es el B69470. Es un color que he muestreado de su cuerpo y lo creamos como máscara de recorte para la capa dispersión y cambiamos su modo de fusión a color. De esta manera tenemos un color similar al de su cuerpo, simplemente he muestreado un color de aquí y ya está. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle también textura, porque esto pues ahora se ve bastante... no se ve como si esto fuera parte de su cuerpo, de su piel, en parte también porque tenemos que crear las máscaras. Pero para darle textura a esto ahora, lo que podemos hacer es utilizar la piel de la propia chica y ponerla encima. Voy a abrir esto en un documento nuevo, a la chica hacer doble clic porque aquí la tengo a tamaño original y es bastante grande y simplemente se trata de cortar parte de su cuerpo. Vamos a hacer una selección así. Control C, volvemos a nuestro documento, pegamos esto aquí como máscara de recorte para la capa esta de la dispersión y lo movemos aquí. Lo tenemos que hacer un poco más grande para que nos cubra todo. Ahora lo que tenemos que hacer es darle tridimensionalidad porque ahora se ve bastante plano y ya no tenemos ni el sombreado este de aquí ni nada. Para hacerlo entramos en los estilos de capa, de esto vamos a llamarlo textura D de derecha, y aquí dentro de los estilos, en las opciones de fusión, ponemos en la capa subyacente, lo vamos a empezar a mover un poco esto a la derecha, fijaros cómo me desaparecen las partes negras, y luego con Alt hacemos clic y separamos esto. Y fijaros cómo se me empieza a ver las partes de las sombras y las iluminaciones. Y de esta manera tenemos la textura aquí. Incluso podemos enfocar esto para que la textura se vea un poco más fuerte. Y vamos a hacer lo mismo en la parte izquierda. Volvemos aquí. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo. Entramos en los estilos de capa, movemos esto un poco a la derecha. Y ahora con Alt clic movemos esto hacia aquí. Le damos a OK y lo vamos a llamar textura I de izquierda. Vale, ya tenemos esto aquí, fijaros, tenemos la textura de la piel y tenemos el efecto este 3D. Lo vamos a tener que mejorar un poco pintando algunas sombras, pero lo vamos a hacer después. Ahora vamos con la parte esta interior. Lo que vamos a tener que hacer aquí es ir a la capa esta que pone dentro, le creamos una máscara de capa y ahora con la herramienta del lazo poligonal empezamos a crear entre medio de cada una de estas líneas de aquí, tenemos que crear un agujero, ¿vale? Aquí y quizás acaba aquí. Lo que es importante, voy a hacer una primera muestra, es tenéis que seguir la inclinación de esto. Por lo tanto, si esto acaba aquí, no podéis ir recto, tenéis que ir un poco más hacia arriba para que esté alineado, ¿vale? Voy a empezar aquí. Crear una selección aquí, un poco más abajo, ¿vale? Y relleno esto en la máscara de la capa dentro con negro. Ya tenemos ese agujero allí creado. Aquí voy a hacer lo mismo. No los tenéis que hacer todos a la misma altura, ¿vale? Tenemos que crear un poco de variedad aquí. Esto lo empezaré aquí. Iré hasta aquí. Esto lo rellenamos así. Y bueno, así vamos haciendo. Voy a ir a cámara rápida. Vale, algo así. Lo he hecho un poco rápido, pero viene a ser algo así, ¿vale? Simplemente crear pues como unas distorsiones aquí, unos cuantos cortes.
Aquí me he equivocado. Esta parte de aquí tiene que estar rellena porque si no se verá un poco raro. Me voy a volver a rellenar con negro. Bueno, con blanco para que se rellene. Ahí, muy bien. Y quizás, sí, hacer el corte aquí abajo. Muy bien. Vale, ahora ya tenemos esta parte creada. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es oscurecer aún más las partes de dentro. Por lo tanto, tenemos que volver a entrar en los estilos de capa de la capa esta que pone dentro. Y la superposición esta de degradado, quizás la podríamos quitar y poner una superposición de colores y la vamos a poner negra. De esta manera... normal, ok. De esta manera esto se integra mucho mejor. Y vamos a tener que hacer algunos ajustes. Vamos a volver a la capa esta de dispersión. De hecho lo voy a agrupar todo porque... Y lo voy a llamar dispersión. Porque será más fácil cuando tenemos que ir cambiando de capas. Crearé una capa encima también como máscara de recorte para la capa dispersión. Y la voy a llamar sombra dispersión. No es... No es del todo bien dicho una sombra, porque lo que voy a hacer es pintar con negro. Fijaros, las partes de aquí las voy a pintar negras, pero voy a utilizar un pincel un poco más... con una opacidad más baja, 50 y flujo 20. Y pintaré aquí con negro y luego gradualmente... Ahí. Fijaros que esto ya le da bastante más profundidad. Esto lo pinto totalmente negro y luego gradualmente... Ay, que vuelva a la luz, por decirlo de alguna manera. Una vez hayas hecho esto, ya tenemos prácticamente el efecto, lo más difícil lo tenemos creado. Una cosa que tenemos que hacer aquí en la parte de arriba de su cuerpo, tendremos que pintar alguna sombra aquí y también sombras aquí. De hecho, en la capa que acabamos de crear, la de sombra dispersión, lo podemos hacer. Seleccionamos un pincel, opacidad 20 y flujo 10 y empezamos a pintar algunas sombras. Por ejemplo, la parte de aquí sí que le hace falta, igual que hice con las otras de allí. Y aquí también voy a pintar una sombra aquí. Estoy tocando la parte de arriba, pero no pasa nada, lo voy a arreglar luego. Subiré la opacidad al 30 porque me cuesta un poco. En lugar de pintar con negro, lo que puedes hacer es pintar con otro color más marrón, más intenso, porque la sombra no es que sea negra, sino más bien rojiza. Voy a eliminar esto y volver a hacerlo, porque no me gusta cómo ha quedado. Con el pincel, ahora pintamos otra vez. Y luego os enseñaré cómo quitar la parte de arriba. Aquí también un poco de sombreado. De hecho, antes de pintarla, lo podemos... os voy a enseñar otra técnica, que será más divertido quizás. Seleccionaré la herramienta pluma. Pondré esto en trazado. Y empezaré a crear un trazado desde aquí hasta la punta. Así. ¿Vale? Y crearemos esto aquí. Clico en el botón derecho y hacer selección. Damos al OK. Y ahora tenemos esta parte de aquí seleccionada. Seleccionar el pincel. De hecho tenía que haber seguido la selección por allí, pero bueno. Pintaré esto de aquí. Y un par de pasadas. Ahí. Al deseleccionar, fijaros, se me ve esa línea aquí y ya le da un poco más de tridimensionalidad. También tenía que haber hecho la selección hasta aquí porque esto de aquí no lo necesito. Vale, voy a hacer lo mismo aquí abajo, pero esta vez lo voy a hacer bien, desde aquí hasta aquí y hasta aquí.
y luego hasta aquí. Y creo una línea imaginaria con el más o menos el mismo radio. Guíate por la línea de arriba. Creamos esto aquí, clic con el botón derecho y hacer selección. Y ya está. No me preocupo por la parte de aquí que está seleccionada también el fondo, porque como lo tengo como máscara de recorte no se me verá más que encima de estas formas, de estas líneas de aquí, de este objeto 3D. Puedes pulsar control H para ocultar la selección y de esta manera ver cómo pintas, ¿vale? Fíjate cómo se me crea esa línea allí. Y ya está. Aquí tenía que haber hecho un poco más curvado esto, pero en fin. Y así es como he dado más forma a esto y lo he quedado como más tridimensional. Ahora podemos seguir y empezar a poner todas estas cosas por aquí dentro. Es un proceso muy sencillo, voy a ir bastante rápido. Podéis echar un vistazo al archivo PSD, que es este. Ya veis, poner 4 plantas aquí dentro o realmente lo que os dé la gana. Yo he puesto unas cuantas plantas. Y voy a abrir una de ellas. Fijaros, están todos sobre fondo blanco, por tanto no tendréis ningún problema en quitarlas del fondo. Con la herramienta de la barrita mágica, una tolerancia más o menos del 40, desactivo la opción contiguo, hago clic en el fondo blanco, creo la máscara de capa, la aplico y copio esto dentro de mi documento. Voy a ir dentro de la carpeta interior. Eliminas todo aquello que no necesitas. Y ya está. Mira si salen cosas por allí. Y ya lo tienes. Y lo mismo con las plantas. Voy a ir a cámara rápida aquí, poner todas las plantas y todos los objetos y luego seguiremos. Vale, ya tenemos las plantas de aquí de la parte inferior. Estas que he puesto aquí les podéis poner una sombra paralela o la puedes pintar a mano si quieres, pero creo que es más fácil hacerlo de esta manera. Y también a la de arriba. Muy bien. Lo estoy haciendo bastante rápido. Aquí tendríais que pintar quizás un poco por encima, con una capa de curvas. Yo lo haría quizás un poquito más oscuro. Ahí. Y ya está. Otra cosa que vamos a tener que hacer es poner por aquí más plantas. Voy a abrir esta, que creo que es la que he utilizado para la parte de arriba. Otra vez, es una foto comprada en Deposit Photos con fondo blanco, muy sencilla de extraer. Con la herramienta de la barrita mágica, un clic en el fondo blanco. Desactivamos, por supuesto, la opción contiguo y alt clic en la máscara de capa. Ni siquiera suavizo los bordes, tú lo puedes hacer, pero bueno, para no perder tiempo, solamente os quiero enseñar cómo las he puesto y demás. La voy a poner detrás de la capa modelo, porque voy a hacer como que esta planta, bueno, esta raíz o lo que sea, viene desde detrás. Y ahora lo que quiero hacer es parte de esta. Voy a crear una máscara de capa a esto y con el pincel quitaré esto de aquí. Ahora lo que quiero hacer es darle un poco más de tridimensionalidad y hacer que venga por entre sus brazos aquí y vaya por encima. Para ello lo que tengo que hacer es hacer control clic sobre la propia capa esta de la raíz. Tengo que ir a la máscara de capa de la modelo y ahora con un pincel pintaré con negro sobre esta capa de la modelo, sobre la máscara de capa de la modelo. De esta manera traigo esto en el plano frontal como si estuviera por encima de sus brazos, ¿vale? Y de esta manera creo como este efecto aquí me he dejado de pintar un trozo y ya está. Y ahora solamente se trata de crear sombras para dar un poco más de dimensión a esto.
Voy a crear una capa nueva. Fijaros que ni siquiera he nombrado las capas y eso es un error muy grande. De hecho, tengo un vídeo en el que explico algunos de los errores más comunes. Planta pierna y estos rosa pierna. Vale. Y esto de aquí se llamará raíz. Pues ahora tenemos que crear una capa encima de todo esto. Bueno, de hecho encima de la modelo, porque la sombra la vamos a pintar sobre su cuerpo y la voy a llamar sombra plantas. Con esta capa creada voy a ir aquí y voy a hacer un control clic sobre la modelo y le creo una máscara de capa. De esta manera no me tengo que preocupar donde pinto la sombra porque sabré que solamente se ve encima de su cuerpo. ¿Vale? Y con un pincel, con un color oscuro como este, opacidad, veamos, 20 y flujo 20, vamos a poner una dureza 0 y empezamos a pintar la sombra. Voy a activar también la opción de transferencia, compresión de pluma. Si no tienes esta opción, porque no utilizas una tableta digitalizadora, baja el flujo a 10 y la opacidad quizás al 15 y empieza a pintar una sombra aquí, que es la sombra que se supone que esta rama deja sobre su cuerpo. No utilices un pincel muy grande, más o menos del mismo tamaño que la propia planta. Y crea una sombra así. Aquí igual y aquí igual. Solo un poco. Ahí. Aquí el truco es pensar un poco cómo se vería esto. Si tú pintas una sombra muy cerca, así, hay una cosa que he hecho mal y es que ahora la sombra está encima de este objeto y si pinto por encima también me lo pinta, por lo tanto tengo que tener cuidado. Bueno, puedo excluir, mira, puedo excluir esto, hacer un clic para seleccionar esto de aquí y vuelvo a la máscara de capa de la capa sombra plantas y lo relleno con negro. De esta manera, esta es mi máscara de capa. Ahora, puedo pintar cualquier cosa aquí, en esta capa, y se me verá solamente sobre el cuerpo de la chica, pero no sobre la planta, ¿vale? Porque he excluido esta zona con esta selección de aquí. Ya os he dicho que en cuestión de máscaras este tutorial va a ser un poco intensivo, ¿vale? Lo que os iba a decir, las sombras, aquí, si tú la pintas muy cerca del objeto, parece que está justamente tocando a la chica. Pero en cambio, si yo esta sombra la pinto más abajo, con un pincel, por supuesto, aquí. Demasiado fuerte. Ahora parece que esta rama está más alejada de su brazo, porque la he pintado más alejada. En cambio aquí, si la pinto muy cerquita, parece que esté tocando. A ver, podría hacer algo así. Y ya está. Lo mismo he hecho aquí. Aquí lo he hecho muy cerca y luego lo he ido alejando porque también su brazo es redondeado y esto se aleja de su cuerpo. ¿Vale? Es cuestión un poco de práctica, pero no es difícil de hacer. Aquí lo mismo, una sombra aquí. Perfecto. Ya tenemos la rama creada, por supuesto, en la propia raíz esta le crearía una capa encima como máscara de recorte y pintaría con negro las partes de atrás con una opacidad y flujo un poco mayores. Vale, aquí también un poquito más de sombra. Y la parte de arriba también quizás un poco más oscura. Por lo tanto, aquí ya entran los detalles y aquí tendrás que tener un poco tu propio criterio. Quizás lo pondría en multiplicar esto. Y ya está. Y luego he puesto más plantas, por ejemplo, esta de aquí de planta pierna, le voy a hacer una copia y la voy a poner aquí. Podrías hacer exactamente lo mismo. Con esta máscara de capa podrías ocultar parte de la planta. Primero le creo la máscara de capa, control clic y pinto donde no quiero verla. Vale. Esta parte de aquí la quitamos. Y esta la mostramos. Y ya tenemos la planta también allí. Puedes añadir cualquier cosa. Luego también he añadido un colibrí aquí. Que bueno, es bastante sencillo de
de poner, lo voy a traer directamente desde allí a mi documento para no perder tiempo extrayéndolo del fondo. ¿Vale? Y le he puesto unos estilos, lo voy a arrastrar fuera de la capa de dispersión, de hecho, aquí. ¿Vale? Fijaros que le he puesto un resplandor exterior y una sombra paralela. El resplandor exterior lo he puesto en modo sobreexponer color con este color de aquí. Y la sombra paralela es simplemente para intensificar un poco ese tono, también con sobreexponer color y más o menos el mismo color de aquí, el mismo azul. Y lo tendría que hacer un poco más pequeño. Para la parte de aquí de la rosa he utilizado una capa nueva con modo de fusión trama y le he puesto con un pincel un color naranja. Vamos a ver cómo me sale. Primero dureza 0 y un clic allí y otro clic aquí, luego un color más intenso, otro clic allí y otro clic aquí. Y ya está. Y luego el efecto que veis aquí, este efecto de aquí, es simplemente un pincel en una capa nueva, un pincel con dureza 100 y un tamaño bastante pequeño. Y aquí dentro de los ajustes del pincel, si pulsas F5 vas a ventana pinceles, por aquí está, o ajustes de pincel aquí, perdón. Puedes aumentar el espaciado, de esta manera te saldrán puntos, y aumentas la dispersión. Y también en la dinámica de forma la activamos y cambiamos la variación de tamaño para tener distintos tamaños. Aquí en la dispersión la cantidad no la subas a, como mucho a 2, no la subas más. Y simplemente se trata de pintar unos cuantos puntos, pero con un pincel más pequeño. Así. Y luego entras en los estilos de capa. Vamos a poner esto efecto como nombre. Y bueno, quizás en lugar de utilizar un pincel duro, utiliza un pincel suave. Bueno, haz varias pruebas. Y aquí creo que le he puesto superposición de colores con el modo sobreexponer color. Básicamente lo que necesitamos es hacerlos mucho más visibles, así, con un tono como este, por ejemplo. Sombra paralela, la ponemos en sobreexponer color, pero por supuesto con otro color, como este quizás. La extensión no tan grande. Algo así. Y quizás también resplandor exterior con un rango más pequeño y un tono amarillo. Y por supuesto el tamaño no tan grande. Algo así. Los puntitos un poco más pequeños, estos son demasiado grandes, pero la técnica es esa. Pues ya tenemos todo hecho. Otra cosa que sí que he añadido, que aquí se me olvida casi, es otra planta. Es esta de aquí. La he utilizado para la parte de abajo. Voy a extraer el fondo. Aplicar máscara de capa. Y voy a recortar solamente este trozo de aquí. Una de estas plantas la he puesto detrás de la chica. Vamos a ponerlo justo encima de aquí, de la planta de la pierna. La volteamos. La hacemos más pequeña. De hecho lo tenemos que poner detrás de la modelo. No sé por qué la he puesto aquí. Aquí la arrastro detrás de la modelo. Aquí. ¿Vale? Y quizás un poco más pequeña. Y por supuesto aquí lo tenemos que hacer más oscura. Con tono y saturación podemos bajar la saturación un poco y hacerla más oscura. Y luego otra copia la he puesto aquí en la parte que pone interior. La he pegado aquí, o de hecho incluso no. De hecho lo podría poner mejor encima de la modelo. Porque quiero tapar aquí parte del corte este. La voy a hacer más pequeña. Así. Incluso más pequeña. Ahí. De esta manera tapamos un poco parte del corte allí, pero por supuesto
Aquí hay que hacer sombreados y tal. Fijaros cómo lo tengo yo aquí, ¿vale? El sombreado y máscaras para hacer como que sale desde aquí y tal. No es muy complejo, pero bueno, todo depende de cómo gestionas tus capas. Si la pones encima de la modelo creo que es más fácil porque no hay que hacer máscaras. Como mucho, si quieres que esta hoja de aquí sobresalga por encima de este objeto de aquí, tendrás que hacer control clic para seleccionar los bordes de la planta y buscar perdón, la capa de la dispersión. ¿Dónde está? Aquí. Y tendría que crear una máscara de capa primero. Vuelvo aquí, control clic, vuelvo a la dispersión y ahora pinto con negro para ocultar. Bueno, primero tengo que resetear mi pincel porque tengo ese pincel con los puntitos. Vale, ya está. Trata de poner unas cuantas sombras, incluso puedes utilizar sombra paralela con negro, modo multiplicar y veamos. Más o menos ahí nos queda bien, menos opacidad y ya está. Y también, por supuesto, unos ajustes. Yo lo desaturaría esto un poco y con curvas quizás lo haría un poco más oscuro. Quizás no tanto, algo así. Y ahora una cosa que podéis hacer encima de todo esto, crear una capa nueva que la vamos a llamar sombra general. Y aquí se trata de, sobre todo la parte esta de aquí de interior, le voy a crear una máscara de capa porque la voy a necesitar. Y se trata de pintar sobre todo las partes de aquí, para crear la sensación de que se va hacia adentro allí y entra en la sombra. Y también un poco por aquí. ¿Vale? Y ahora vamos a tener que eliminar la sombra de la parte superior, por lo tanto voy a ir aquí a la modelo, control clic sobre la máscara de capa porque este es el trozo que necesitamos y ahora voy a tener que invertir. Vale, no hace falta invertir porque al seleccionar la máscara de capa me selecciona todo. Vale, no hacía falta invertir. Aquí y aquí no borro mucho porque no hace falta. Vale, pues ya tenemos todo esto. Otra cosa que he puesto es algunas luces. Voy a poner solamente una porque la técnica es la misma para todas. Son estas luces de por aquí. Son unos efectos que he pensado poner para rellenar un poco la escena. Son muy sencillos, veréis que tenéis 4 fotos aquí. Voy a empezar con esta, voy a abrir. Le he puesto tanto a la chica como al pájaro ese. Lo pongo aquí encima. Modo de fusión trama, por supuesto, porque queremos que el fondo negro se nos vaya. Y ponlas de tal manera que siga un poco las líneas de su cuerpo, como si sus propias manos hicieran este efecto, o bueno, la parte del cuerpo donde lo pongas. Algo así. Bueno, voy a poner otra, va, que es algo que me gusta. Esta quizás. Abrimos. Abrimos. Y la pegamos aquí. Modo de fusión trama. Y lo ponemos, no sé, aquí en la cadera quizás. Un poco más pequeña. Ahí. Y ya está. Por supuesto, esto ya estaría, ¿vale? Lo que haría yo al final, como ya sabéis, es crear una capa nueva. Shift Option Command E o Shift Alt Control E si estás en Windows. Convertir en objeto inteligente. Y iría aquí al filtro de Camera Raw. Vosotros tenéis el archivo PSD, podéis hacer doble clic sobre el efecto de Camera Raw y ver qué es lo que he hecho por allí. No sé, quizás cambiar un poco los tonos, poner un poco de viñeteado, punto medio más bajo, suavizar. Y bueno, lo he hecho muy rápido, haría más cosas y luego quizás alguna consulta de colores para ver más o menos si podéis conseguir un efecto diferente o quizás un poco más cinemático incluso. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Voy a dejar este y ya está. Hay una capa de color uniforme. En el archivo PSD veréis que hay bastantes más ajustes, pero bueno, aquí solo para conseguir el efecto que yo quiero utilizaré pocos. Pondré el modo exclusión y utilizaré por supuesto un color más oscuro y
quizás este. Bueno, este también me gusta. ¿Vale? Y así es como me quedaría. No es tan luminosa como esta de aquí. Bueno, aquí hay más contrastes y unos tonos un poco distintos. Pero básicamente el efecto es este. Espero que os haya gustado. Sé que es un tutorial un poco más complejo. Sobre todo lo de las máscaras estas de aquí y tal. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis algún comentario, dejadlo bien en la web o si lo estás viendo desde YouTube. Intentaré contestaros y aclarar vuestras dudas si es que tenéis alguna. Gracias por seguir los tutoriales, gracias por apoyar mi página web y nos vemos en el siguiente.